Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy vamos a cambiarle el look a los coleros. Sí, estos sencillos coleros pero tan útiles y necesarios para nuestro cabello. Vamos a cambiarle el look a uno de ellos. Vamos a hacer un colero decorado en crochet. Este es un colero, podemos hacerlo si tenemos mucho pelo. Lo que recomiendo es utilizar elástico común. Medimos en la mano, por ejemplo. Cruzamos, tiene que cruzar unos 3 centímetros o 4 para poder coser y afirmar, es lo que yo recomiendo, y cortamos. Y después cosemos simplemente a mano o a máquina, ¿verdad? Y tenemos un colero que va a sostener nuestro cabello si es muy abundante. Acá tenemos en color marrón, por ejemplo. Bueno, lo hacemos acorde a nuestras necesidades, ¿verdad? Yo lo voy a hacer sobre esta gomita color gris. Voy a utilizar hilo, en este caso es perlina de pingüín color gris, y le voy a agregar una hebrita del brisa finito en este color intenso para que quede más alegre, ¿verdad? ¿Sí? Pero es apenitas, se va a notar menos que el gris va a ser el color predominante. Y vamos a utilizar una aguja, en este caso de 1.9 milímetros. Con eso vamos a comenzar. Vamos a atar nuestro hilo, sostenemos el sobrante por detrás, ponemos la hebrita hacia afuera, digamos, ponemos la aguja por el centro de la colita, vamos en busca de la hebra y la sacamos hacia arriba, ¿sí? Sin apretar. Tomamos nuevamente la hebra y ahí pasamos, ¿sí? Tejemos un puntito. Nuevamente, vamos por adentro de la gomita, sacamos la hebra y sacamos el puntito. Así hacemos todo alrededor. Vamos a ir corriendo que no se nos quede dado vuelta, ¿verdad? Que no se nos retuerza la colita. Eso es muy conveniente. Vamos de vuelta, hacemos otro y así. Le tenemos que poner muchas de estas vueltitas, muchas, porque recuerden que después vamos a tener que estirar esto y tiene que tratar de no verse la colita, ¿verdad? Que además el tejido nos permita estirar la gomita que lleva adentro. Así que así seguimos y cubrimos toda esta colita. Seguimos hasta terminar toda la vuelta. ¿Sí? Bien, ya forré toda la colita. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Vamos a levantar primero 1, 2, 3, 4 cadenetas. Tomamos hebra y en el primer punto vamos a pinchar y vamos a tejer 7 puntos altos, 7 en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tomamos hebra nuevamente y pasamos al segundo punto y hacemos lo mismo. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a ir haciendo eso en todos los puntos. En el de al lado también. 7 puntos en cada uno de ellos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como ven, los puntos se van a ir apretando, apiñando, digamos, y van a ir formando este rulo, estas curvas, esta sinuosidad. Así todo alrededor de nuestra colita. 7 puntos altos en cada punto de nuestra colita, ¿sí? Así hasta terminar. Bueno, ya terminé de dar toda la vuelta. Como ustedes ven, queda como un repollito. Así ya estaría en realidad, pero como a mí me gusta darle siempre un poquito más, un plus, vamos a hacerle
una carrerita más. Pero esta vez yo le voy a cortar este color rosa porque no me gusta que quede todo uniforme, me gusta que haya variedad. Entonces, solo con el color gris, lo que vamos a empezar a hacer es cadenetas. Cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que cerramos ahí mismo en la base. Pasamos al segundo punto y tejemos nuevamente 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que cerramos ahí mismo en ese mismo punto de base. Se nos van a ir formando estas orejitas, digamos, de 12 puntos de cadeneta, todo alrededor, ¿sí? Damos toda la vuelta a nuestro colero haciéndole estas cadenetas. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cerramos en la base. Así hasta terminar. Bueno, chicas, ya estoy terminando. Acá corto el último puntito, la voy a esconder en esa última cadeneta de 12 puntos. Y bueno, así les quedó como un repollito, digamos. ¿Ven? Todas las cadenetas forman como un repollito. Y queda de una simple colita un precioso colero para mucho pelo, ¿verdad? Para pelo largo, para mucho pelo. Esto es ideal para un regalito. Se lo van a agradecer pila. Seguramente alguien con mucho pelo se los va a agradecer. También me voy a poner en la mano. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad este video. Las invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Me dejen un like y que lo compartan en sus redes sociales. Que recomienden el canal. Así hacemos una gran comunidad. Bueno, nos vemos hasta el próximo videito. Chau, chau.